empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Vale, pastor, ya entra el hermano. Adelante, Óscar. Amén. Buenas tardes. Es un gozo poder disfrutar de este tiempo con todos vosotros, gozándonos con la alabanza, las oraciones. Y bueno, pues aunque sea por estos medios, pero qué bueno que Dios en su misericordia nos permite pues escucharnos, estar juntos, tener comunión y sobre todo adorarle a Él, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Muy bien, pues quiero compartir con todos vosotros, hermanos, una palabra que se encuentra en Jueces, en el capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Pues subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén, que Dios bendiga su palabra. Amén. Bueno, luego vamos a seguir leyendo algo más, pero vemos aquí en primer lugar algo que llama la atención, porque si al leer esto puede dar la impresión de que los madianitas pues eran un pueblo abusón. Los madianitas eran los que venían devastando la tierra, los madianitas eran los que hacían empobrecer a Israel. Puede dar la impresión de que eran los madianitas los que arruinaban la vida del pueblo de Israel. Sin embargo, la realidad es que fue el mismo pueblo de Israel el que abrió la puerta a que el enemigo pudiera hacer todo eso. Porque comienza este pasaje diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, que cuando el pueblo de Israel no obedecía a Dios, entonces de alguna forma abrían la puerta, daban la oportunidad a los enemigos para venir y devastar la tierra. Y así el pueblo de Israel iba empobreciendo. El pueblo de Israel iba arruinándose, el pueblo de Israel iba viniéndose cada vez a menos. Y yo me doy cuenta, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, de alguna forma esta situación que vivimos es un aviso de Dios. Es una forma que Dios tiene de zarandearnos, de sacudirnos, no solamente a la iglesia, sino a la sociedad en general, al mundo entero. Dios está tratando de zarandearnos para que entendamos, para que nos demos cuenta de que si no nos ponemos bajo su cobertura, si no nos ponemos en obediencia a Él, entonces el enemigo puede tomar ventaja. Amén. Y es curioso que de alguna forma la iglesia y el mundo entero ahora mismo están viviendo esta situación de empobrecimiento. Dice que así empobrecía el pueblo de Israel, porque el enemigo venía y devastaba a los ganados, las siembras, las cosechas y causaba grande ruina. Y de alguna forma eso es lo que está sucediendo en el mundo hoy. Se está de alguna forma causando una gran crisis, una gran ruina, no solamente sanitaria, sino también económica,
porque de alguna forma hemos abierto la puerta para que el enemigo venga destruyendo, porque no nos hemos sometido al plan, al propósito de Dios, y de alguna forma Dios viene avisando: volveros a mí, yo soy la solución, yo soy la respuesta. Pero curiosamente el mundo no entiende, el mundo no se da por aludido, el mundo no se da por avisado. Y la Iglesia tenemos que seguir clamando y dando testimonio de que solamente el poder de Dios puede sacarnos de esta situación. Pero claro, el problema es que muchas veces la Iglesia también estamos así. La Iglesia también de alguna forma hemos abierto la puerta para que el enemigo venga trayendo destrucción y ruina. Así, dice, iba empobreciendo el pueblo de Israel. De esta manera empobrecía el pueblo de Israel. Y hay de alguna forma una pobreza espiritual que la Iglesia está viviendo desde hace tiempo ya. No solamente por causa de esta situación, sino ya antes de esta situación había un cierto deterioro en la Iglesia, un cierto deterioro en el pueblo de Dios. Había de alguna manera un empobrecimiento espiritual. Sí, quizás pues teníamos o tenemos buenos locales de culto, tenemos buenos equipos de megafonía, tenemos buenas posibilidades para hacer cosas, buenas herramientas, pero es que lo importante no es eso. Lo importante no es lo material, lo importante es a nivel espiritual y moral cómo está la Iglesia. Y ha habido en estos años últimos un deterioro en el pueblo de Dios, un deterioro que ha ido trayendo pues de alguna forma pobreza espiritual. Pobreza espiritual por falta, pues entre otras cosas, por falta de las manifestaciones, de los dones, del poder de Dios. Hemos empezado a caer en la religiosidad. Ese es un asunto, hermano, que tenemos que darnos cuenta. Y de alguna forma ahora con esta situación estamos despertando a la realidad de que lo importante es buscar a Dios y clamar a Dios a nivel personal, no tanto el mover religioso, eclesiástico, que de alguna forma nos involucra en un movimiento, en una actividad, pero que no nos lleva a un encuentro personal con Él. Amén. Pero con esta situación que estamos viviendo, mucha gente está empezando a tomarse en serio las cosas de Dios. Y es curioso cómo en el último versículo que hemos dicho, dice, cuando los hijos, en el versículo 6, dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Escucha esto, qué tremendo. Los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de esa situación, por causa de esa devastación, por causa de ese empobrecimiento que estaban viviendo. Eso fue lo que les movió a clamar a Jehová, como dando a entender que antes de esta situación, pues bueno, el pueblo más o menos vivía tranquilo, vivía religiosamente bien, hacían sus fiestas, hacían sus cultos, hacían sus sacrificios, pero no había un clamor genuino. Pero cuando se vieron apretados por los madianitas, cuando se vieron empobrecidos, cuando se vieron devastados por los madianitas, entonces el pueblo de Israel, los hijos de Israel, clamaron a Jehová. Y a veces tienen que venir situaciones complicadas a nuestras vidas para que empecemos a clamar de una forma genuina a Dios. A veces tienen que venir problemas y tienen que venir sacudidas para que de alguna forma reaccionemos y entendemos que lo que tenemos que hacer es clamar y depender de Dios. Amén. Y a mí me gusta la respuesta de Dios, porque dice luego a partir del versículo 7, el versículo 6 termina diciendo, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bien, se supone que si hay un clamor a Jehová, Dios va a responder. Si hay un clamor a Dios genuino, auténtico, verdadero, entonces Dios va a dar respuesta a ese clamor. Y en el versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel
un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Amén. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Qué tremendo, hermano. A mí me llama mucho la atención cómo Dios responde, porque dice que los hijos de Israel entonces clamaron a Jehová. Y en respuesta a ese clamor, Dios lo que hace no es solucionar la papeleta. Lo que Dios hace para con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel empieza a clamar a Dios, Dios no trae respuesta de decir, en el sentido de dar solución al problema. No. Lo que Dios hace en primer lugar, dice, les envió un varón profeta. Porque antes de la restauración tiene que venir la conversión. Amén. Y entonces, si Dios hubiera dado respuesta y hubiera solucionado el problema, si Dios hubiera arreglado las cosas, el pueblo de Israel no hubiera aprendido nada. Pero dice la palabra que en respuesta a ese clamor, en respuesta al clamor del pueblo, lo que Dios hace es enviarles un varón profeta. Y este varón profeta lo que hace es confrontar al pueblo de Israel. Confrontarles, abrirles los ojos a la realidad de lo que están viviendo. Y me gusta que dice, envió Jehová un varón profeta. No dice el nombre del profeta, porque el profeta no era importante. Pero escucha, aunque este profeta no tiene nombre aparentemente, lo que sí tenía era mensaje de parte de Dios. Amén. Y hoy hay muchos, hermanos, que tienen nombre. Hay muchos que se dedican a hablar del Evangelio, a hablar de la palabra de Dios. Tienen nombre, tienen fama, tienen reconocimiento. La pregunta es, ¿qué mensaje tienen? Amén. Porque se escucha mucho mensaje. Se escuchan mensajes religiosos, se escuchan mensajes de alguna forma sentimentales, que hablan de alguna forma a las emociones de la gente. Pero me gusta que este profeta viene confrontando al pueblo, viene hablando al corazón, porque la palabra profética lo que hace es eso, hablar al corazón, es de alguna forma coger por la solapa al individuo y zarandearle para que despierte, para que entienda la situación en la que está viviendo. Entonces Dios lo primero que hace es enviar a un varón profeta con un mensaje que confronta, con un mensaje que de alguna forma sacude, que de alguna forma zarandea al individuo, a la persona, para que la persona despierte, se entere de la situación en la que está viviendo. Porque digo algo, hay mucha gente que no se entera de la situación que se está viviendo. Hay mucha gente que no ha entendido nada de lo que está pasando. Y es triste, porque esto claramente es un aviso de Dios, como tantos avisos que Dios ha dado a lo largo de la historia. Noé construyendo el arca estaba avisando a la gente de su generación. La construcción del arca no fue de alguna forma una manera de distraerse, no fue un hobby, fueron 100 años en los que Dios estuvo avisando a la sociedad, a la gente. Fueron 100 años en los que Dios estuvo diciendo, prepararos, que viene un diluvio, prepararos. Pero la gente, claro, pensaba mejor en divertirse, pensaba mejor en sus negocios, como dice la palabra, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. 100 años Dios avisando. Amén. Y al final la gente no reaccionó. Y así hoy hay mucha gente que no reacciona a los avisos de Dios.
pero Dios sigue enviando avisos y Dios sigue enviando varones, profetas que confrontan, que de alguna forma abren los ojos al pueblo, abren los ojos a la gente y llaman al arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, si no hay conversión, no habrá restauración. Como Dios le dijo a Jeremías, cuando Jeremías estaba allí, de alguna forma, pues quejándose y exponiendo su situación, porque mira, Jehová, yo no me he sentado con hombres tal, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, yo para aquí, yo para allá, y de alguna forma Dios le estaba dejando hablar, como diciendo, bueno, tú sigue, venga, cuéntame tu historia, cuéntame tu pena. Y cuando Jeremías terminó de hablar, entonces dice Jehová, ahora me toca a mí hablar, Jeremías. Ahora voy a decirte algo que tienes que entender. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Amén. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos, Jeremías. Ese es el problema que tú tienes, Jeremías, que estás empezando en una decadencia espiritual, te estás empezando tú a convertir a ellos cuando son ellos los que se tienen que convertir a ti, Jeremías. Si te convirtieres, ay, podía decir Jeremías, pero Señor, si yo llevo 40 años de ministerio, si llevo profetizando no sé cuánto tiempo, llevo no sé. Escucha, que te dejes de rollos, Jeremías. Déjate de rollos. Que el ministerio nos salva, que los dones nos salvan. Amén. Las capacidades humanas, el reconocimiento nos salva, que los años de cristiano nos salvan. Conviértete, Jeremías. Y sé testimonio, sé ejemplo, que ellos sean los que se convierten a ti y no te conviertas tú a ellos. Y ese es el problema, hermanos. Ese es el problema, que la iglesia se está convirtiendo al mundo. En lugar de ser el mundo el que se convierte a la iglesia, ha sido la iglesia la que ha empezado a convertirse al mundo, a tomar las formas del mundo, a vivir como el mundo, a interesarse por lo que el mundo se interesa, a tener los principios que el mundo tiene. Y Dios dice, no, así no vamos bien. Así no vamos bien. De esa forma no podéis contar con mi respaldo, de esa forma no podéis contar con mi apoyo. Como dice la palabra que el profeta les dijo al pueblo de Israel: os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, os liberé de vuestras ataduras, de vuestro yugo, os di su tierra y os dije, os advertí bien claro, os lo advertí, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido, amigo, habéis caído en la idolatría. Ese era el problema del pueblo de Israel en los tiempos de Gedeón. El pueblo había olvidado a Dios, el pueblo había dado la espalda a Dios y se habían vuelto a los ídolos. Entonces, claro, Dios había dicho, bueno, pues si os buscáis otros dioses, que sean ellos los que os ayuden. Si os buscáis otros dioses, que sean ellos los que os resuelven la papeleta. Si os buscáis otros dioses, que sean ellos los que os sacan del apuro. Si os buscáis otros dioses y me dejáis a mí, entonces no contéis con mi favor. No puedo ayudaros. Ese es el problema, hermanos. Y la iglesia ha caído en la idolatría. La iglesia ha caído en la idolatría porque, escúchame, la idolatría no tiene que ver solamente con imágenes de madera o de escayola o de piedra, no. Eso es idolatría también, sí, pero la idolatría es mucho más. La idolatría es todo aquello que de alguna forma desplaza a Dios del trono de nuestro corazón. Amén. Todo aquello que de alguna forma desplaza a Dios del centro de nuestra vida, eso se convierte en idolatría. Y claro, como el enemigo es astuto, no viene de alguna forma, viene de manera muy sutil, filtrando sus ideas, filtrando sus formas, sus
maneras, de una forma tan sutil que, bueno, pues no parece tan peligroso, no parece tan desastroso, no parece algo malo, no parece algo que ofenda a Dios, pero un poquito y un poquito y un poquito y un poquito, y llega un momento en el que Dios ha sido desplazado del centro, del trono, en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas. Amén. Y dice la palabra que ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. Y dice también, amarás al Señor tu Dios, porque Dios es Dios celoso, hermanos. Dios es Dios celoso. Dios no permite que nos acerquemos a otros dioses, que coqueteemos con otros dioses. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Con todo. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Yo no quiero un poco, dice Dios. Yo ni siquiera quiero la mayor parte. No me conformo ni con un poco ni con mucho. Lo quiero todo. O todo o nada. Así es Dios, hermanos. O todo o nada. El que conmigo no recoge, desparrama. Amén. O estás conmigo o estás contra mí. Y nosotros hemos empezado de alguna forma a reducir las exigencias de Dios. Hemos empezado de alguna manera a rebajar las exigencias del Evangelio. Y nos conformamos pues con algunas actividades religiosas y de alguna manera pues hacer algunas cosillas para el Señor y dedicarle un poco de tiempo de vez en cuando, pero Dios dice, no hombre, no, yo no te he rescatado de la ruina, yo no te he rescatado de la miseria, yo no te he rescatado de la desgracia, yo no te he rescatado de la perdición del infierno para que me dediques unas pocas horas de vez en cuando. Amén. Yo quiero todo tu corazón, yo quiero toda tu vida, yo quiero que me sirvas con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ¿sabes qué ocurre, hermanos? Que el ídolo, escucha, porque hay muchos ídolos. A veces idolatramos a las personas, a veces idolatramos las cosas, pero el ídolo más peligroso soy yo. El ídolo más peligroso somos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, yo tengo mis ideas, yo tengo mis proyectos, yo tengo mi forma de hacer las cosas, y de alguna forma pongo eso delante de lo que Dios pide y delante de lo que Dios quiere, de tal manera que estoy dando más importancia a mis ideas, a mis formas, a mis proyectos y a mis maneras, que a la forma, al proyecto y a la manera de Dios. Amén. Lo dijo bien claro el profeta Samuel al rey Saúl, cuando el rey Saúl había sido enviado para deshacer al pueblo de Amalek, y el rey Saúl dejó lo más engordado de los animales y tal para ofrecérselos a Dios. Qué espiritual parece eso. Qué espiritual parece eso. Qué bonito, qué agradable, podríamos decir, qué de Dios. ¿Qué de Dios? Y viene el profeta Samuel y dice, oye, déjate de rollos, Saúl. ¿De Dios? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Eso ha sido una idea tuya. Eso ha sido un proyecto tuyo. Eso ha sido una genialidad tuya, pero te lo has sacado tú de tu propio corazón. Dios no te ha dicho eso. Y tú quieres maquillarlo de espiritual, tú quieres maquillarlo de bonito, tú quieres maquillarlo de... No. Aquí los maquillajes no sirven. Amén. Y yo me doy cuenta, hermanos, que últimamente en la iglesia nos estamos volviendo especialistas en maquillar asuntos. Y Dios dice, no me lo presentes maquillado, que yo veo más allá del maquillaje. Y le dice Samuel a Saúl algo tremendo. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, escucha esto, hermano, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Y la obstinación qué es? La
obstinación es que yo tengo mi idea y la ejecuto, pase lo que pase y diga quien diga lo que sea. Yo tengo mis propios proyectos y voy adelante con ellos. No me importa lo demás. Me encabezono con algo y lo persigo hasta que lo alcanzo. Eso es la obstinación. Así es, hermanos, como muchas veces la iglesia está viviendo. Nos obstinamos, nos encabezonamos en que las cosas tienen que ser de cierta manera, de cierto modo, y no nos damos cuenta que estamos cayendo en la idolatría. Estamos idolatrando las formas a veces. Eso le pasó al apóstol Pedro. Escucha, hermanos, esto es tremendo, eso le pasó al apóstol Pedro, y estamos hablando del apóstol Pedro después de que fue bautizado del Espíritu Santo. Estamos hablando del apóstol Pedro después de que predicó un mensaje y 3.000 personas se convirtieron. Estamos hablando del apóstol Pedro después de que le dijera al cojo de la hermosa: no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Uno podría decir: oh, qué hombre de Dios tan tremendo, este hombre es una maravilla, este hombre es perfecto. Pues no, hermano. En el capítulo 10 y 11 de Hechos vemos cómo Pedro tiene que ser tratado por Dios de una forma dura. Porque Pedro estaba agarrado, Pedro estaba enganchado, Pedro idolatrizaba su religión judía. Y Dios, todos conocemos el pasaje, le dio aquella visión del lienzo que descendía del cielo y había cuadrúpedos y terrestres, y Dios le dice: Pedro, mata y come. Mata y come. Y Pedro decía: no, porque jamás ha entrado cosa común o inmunda en mi boca. Y Dios le dice: ten cuidado, Pedro. No llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que no eres capaz de ver las cosas como yo las veo? Dice el Señor. ¿Cómo es que yo lo veo limpio y tú lo ves sucio? ¿Cómo es que yo quiero que hagas esto y tú te niegas? Dice Pedro luego dando testimonio, dice: esto se hizo por 3 veces y todo fue recogido y llevado arriba al cielo. Escucha, ahí, en ese hubo un tira y afloja entre Dios y Pedro, Dios diciendo: mata y come, y Pedro resistiéndose, que no, hasta que Dios de alguna forma hizo ceder a Pedro. Hasta que Pedro entendió, se dio cuenta de que era más importante servir al Dios genuino y auténtico que aferrarse a su tradición religiosa judía. Amén. Pero claro, esto lo hizo Dios con Pedro, porque luego dice que, claro, Dios quería traer una nueva dimensión a la iglesia. Pero ¿cómo va a traer Dios una nueva dimensión a la iglesia si aquel que de alguna forma representaba la autoridad de la iglesia se cerraba al plan de Dios? Si la cabeza no estaba dispuesta, como el resto del cuerpo, como el resto de la iglesia iba a ceder y a aceptar el plan de Dios de traer una nueva dimensión? Porque todos sabemos, hermano, cuando un niño nace, lo primero que sale es la cabeza. Y una vez sale la cabeza, el resto del cuerpo le sigue de una forma ya más fácil. Pero lo que más cuesta salir cuando el niño nace es la cabeza. Porque hay niños muy cabezones. Y escúchame, hermano, en la iglesia hay personas muy cabezonas. Y especialmente personas que tienen autoridad. Personas que llevan años en la iglesia y que piensan que ya conocen la forma de moverse, de actuar de Dios, ya de alguna forma se han instalado en sus maneras, en sus formas. Y Dios quiere traer una nueva dimensión a la iglesia. Amén. Pero tenemos que renunciar a nuestra idolatría. Y muchas veces nuestras formas, nuestras maneras, incluso a veces nuestras creencias. Nos hemos aferrado a formas y a maneras y a doctrinas que creemos que son, daríamos la vida por defenderlas, cuando a lo mejor en realidad no son correctas. Porque el hecho de que uno esté seguro de algo no significa que eso sea cierto. Amén.
El hecho de que uno esté seguro de algo no significa que eso sea cierto. Dice la palabra que Jacob, todos conocemos la historia, cuando Jacob iba a contraer matrimonio con Raquel, Labán lo que hizo fue, en la noche de bodas, fue darle a Lea. Y Jacob pasó toda la noche con Lea. Si alguien hubiera llamado por teléfono a Jacob y le hubiera dicho, Jacob, ¿con quién estás ahora mismo? Él hubiera dicho, estoy con Raquel. Él estaba seguro de que era Raquel con quien estaba, pero estaba engañado. A veces hay una ceguera espiritual, hermanos, que nos ciega, que nos lleva a creer algo que no es real. Claro, cuando llegó la mañana, Jacob descubrió el pastel, se dio cuenta que había sido engañado. Por eso es que Dios quiere traer luz a nuestras vidas, para que el diablo no nos engañe, para que el diablo no nos haga creer que estamos disfrutando de algo que en realidad no es lo que Dios quiere. Y claro que sí, que podemos caer en la idolatría de personas también. A veces se le da una importancia a algunas personas, a algunos siervos, con un reconocimiento que parece como que si esas personas no estuvieran, la iglesia se hundirían. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Las personas, por muy importantes, mucha autoridad, muchos dones que tengan en la iglesia, mucha influencia que tengan en la iglesia, las personas como muchos son referencias, buenos siervos a los cuales Dios utiliza, pero de ahí a idolatrar a las personas. Y eso pasa, hermano. Mira, dice la palabra que cuando Dios se llevó a Elías, todos sabemos, Eliseo recogió el manto. Y los hijos de los profetas vinieron a Eliseo y se postraron delante de él y reconocieron la unción ministerial que Dios había derramado sobre su vida. Pero curiosamente, después de ese reconocimiento de autoridad ministerial profética, curiosamente después de eso dijeron, mira Eliseo, hay aquí 50 varones, vamos a enviarles para que busquen a Elías. Y Eliseo dijo, no enviéis. Y ellos insistían, mira que hay aquí 50 varones, vamos a enviarles para que busquen a Elías, porque igual Dios le ha llevado y le ha puesto sobre algún monte, le ha puesto en algún valle, vamos a buscarle. Y Eliseo insistía, no enviéis, pero dice la palabra que ellos se pusieron tan pesados, se pusieron tan cabezones, tan obstinados, que al final enviaron esos 50 varones a buscar a Elías. Estuvieron 3 días, escúchame hermano, estuvieron 3 días, 50 varones buscando a Elías y no lo encontraron. Y cuando regresaron, Eliseo les dijo, no os dije yo que no fueseis a buscarle. Pero tú fíjate qué pérdida de tiempo, qué pérdida de esfuerzo, qué inversión. 3 días, el trabajo de 50 hombres, para nada. Pero lo curioso de esto, ¿sabes por qué querían buscar a Elías? Porque en el fondo los hijos de los profetas no querían pasar página, se habían enganchado al ministerio profético de Elías. Y cuando Dios quita a Elías y pone a Eliseo, el buscar a Elías era una forma de decir, mira Eliseo, tú eres muy majo, tienes mucha unción, pero no reconocemos ni nos sometemos a tu ministerio. Estamos enganchados a Elías y vamos a ir a buscarle. Y hay gente así, hermano, hay gente que se engancha a personas porque tienen un gran ministerio, porque tienen unción, porque tienen unos dones tremendos, porque tienen una gran influencia en la iglesia, pero ¿de qué sirve eso? Y si el hombre, por muy ungido que esté, no salva, si es Cristo, Él es la cabeza, Él es el importante en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios. El importante es Dios, y si le desplazamos, entonces estamos cayendo en la idolatría. O podemos también idolatrar cosas, y cosas de Dios a veces, hermanos. No es que estoy hablando de que podamos idolatrar algo malo, no. Cosas de Dios, pero que se convierten en idolatría. El arca del pacto para el sumo sacerdote Elí era
era un ídolo. Era un ídolo. Dios le había estado hablando durante tiempo que corrigiera a sus hijos, que les disciplinara, que les apartara del ministerio por la situación espiritual que se estaba viviendo allí en el templo en aquellos tiempos. Pero el sumo sacerdote Elí no hizo nada, no escuchó a Dios. Pero sin embargo, cuando el arca de Jehová es arrebatada por los filisteos y es llevada y sus hijos mueren, él está allí esperando noticias, y cuando recibe la noticia de que el arca ha sido rescatada, ha sido quitada por los filisteos, dice la palabra que entonces cayó para atrás y se desnucó. Él estaba tan interesado en el arca, estaba tan enamorado del arca. El arca para él era tan importante. Sin embargo, lo que Dios le estaba diciendo no lo hacía ni caso. Es decir, daba más importancia al arca de Dios que al Dios del arca. Amén. Y a veces eso pasa también en nuestras vidas, que hay cosas de Dios que nos impactan tanto, nos gustan tanto, que las idolatramos, pero finalmente desplazamos a Dios. O la serpiente de bronce, todos conocemos la historia de la serpiente de bronce, como 800 años después de ser utilizada en el desierto, el pueblo de Israel la quemaba incienso, la veneraba, la idolatraba, hasta que se levantó aquel rey. Y dice la palabra que cogió la serpiente de bronce y la desmenuzó, la reventó, la machacó. Ahora, escucha, eso sucedió 800 años después de ser usada en el desierto. Y yo digo, en esos 800 años que hubo un montón de profetas, hubo un montón de reyes, hubo un montón de gente, ¿cómo es que en esos 800 años no se levantó nadie con la valentía y el coraje de este hombre para destrozar esa serpiente? Claro, es que eso implicaba enfrentarse a la gente, eso implicaba enfrentarse al pueblo, eso implicaba cierta tensión, eso implicaba cierto enfrentamiento, y la gente hoy día no está por la labor, hermano. La gente hoy día quiere vivir una vida cristiana tranquila, sin sobresaltos, sin problemas, sin enfrentamientos, sin preocupaciones, sin dolor de cabeza. Yo, mi cultito y mi historia, mi reunión, mi diezmo, mi ofrenda, y no me complique la vida, que yo no. Y así se van filtrando y filtrando y filtrando un montón de ídolos en medio del pueblo de Dios. Porque consentimos, porque lo permitimos, porque lo vamos dejando pasar. Pero eso al final pasa factura. Porque una vez que Dios es desplazado, una vez que Dios es apartado, entonces el enemigo tiene manga ancha para venir arruinando la vida de la iglesia y la vida de la sociedad, como ocurrió aquí en estos tiempos de Gedeón, que Israel empobrecía, y no por causa de los madianitas. Los malos no eran los madianitas, los malos eran el pueblo de Israel. Menos mal que Dios envió un profeta, menos mal que el pueblo se arrepintió, se convirtió, y después de la conversión, entonces hubo restauración. Entonces Dios envió a Gedeón como libertador, pero antes de enviar el libertador, envió al profeta para confrontarles. Pues hermanos, con esta palabra quiero dejaros. Te doy muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio de poder abrir tu palabra y compartirla. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú la apliques en nuestras vidas, Señor. Amén. Que tú vengas de alguna forma examinando nuestro corazón, que vengas trayendo esa luz que revela nuestros propios engaños, Padre. Obra en la vida de tu iglesia, obra en la vida de tu pueblo. Ayúdanos, Dios mío, a entender, a comprender tus propósitos para nosotros hoy. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga mucho, hermanos. Un abrazo fuerte.